Buenas noches, hermanos, ¿qué tal están? Amén, bendecidos. Qué bueno verlos, hermanos, me alegra bastante que podamos estar reunidos en esta noche. El servicio misionero del mes de febrero. Ya estamos en el segundo mes del año, hermanos, y ha sido una bendición el tiempo que hemos pasado, el poco tiempo que hemos pasado en este año 2022. Yo le voy a pedir, por favor, que me pueda acompañar en su Biblia al Evangelio de San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y cuando ya lo tenga, puede decir un fuerte amén. Y yo le voy a pedir, por favor, que se pueda poner sobre sus pies para poder leer la palabra de Dios. Así hacen ejercicio, hermanos. La palabra de Dios dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor Jesús, Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. En esta noche nos disponemos a oír de tu palabra, el mensaje, Señor, que tú has preparado para esta congregación, Señor Jesús. Háblanos, Señor, estamos dispuestos a escucharte, Señor. Quita todo estorbo, Señor Jesús, y en esta noche obra en el corazón, Señor, de cada miembro de esta iglesia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, muchas gracias. El mensaje del día de hoy habla acerca de la movilización. Y cuando nosotros pensamos en movilización, pues pensamos en una acción, en movernos de un lugar a otro o poder realizar algún tipo de movimiento. Entonces, ¿qué es movilizarnos o qué es la movilización? La movilización es una actividad o movimiento que nosotros realizamos. Y muchas veces la palabra movilización se relaciona con poder mover a gran cantidad de personas o gran cantidad de masas. Por ejemplo, podemos ver a los ejércitos cuando se movilizan. Podemos ver también a las personas que protestan, ¿verdad? Que aquí en Guatemala vemos muchas protestas. Y también podemos verlo a lo largo de la historia, que el ser humano siempre está en constante movilización, en constante movimiento. La movilización va apegada a la naturaleza del ser humano. Los primeros grupos que habitaron el mundo tuvieron que movilizarse de un lugar a otro. Entonces, entendemos la movilización desde ese punto de vista. Pero como iglesia, nosotros, y desde la perspectiva bíblica de movilizarnos para poder hacer misiones, ¿qué es la movilización? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. La movilización, hermanos, es un llamado para todos. El hecho de que alguien venga y diga vamos a movernos para poder hacer misiones, no es solamente un llamado para el pastor o el grupo pastoral, no es solamente un llamado para el ministerio de misiones, sino que es un llamado para todos, para toda la iglesia. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Y yo lo quiero enfocar en 3 puntos importantes. Primero, para que nosotros nos movilicemos de un lugar a otro, primero debemos de saber a dónde vamos a ir, un destino. Debemos de tener un destino, un propósito por el cual nosotros nos movamos. Usted se levanta en las mañanas, se alista, se cambia para ir hacia el trabajo. O en el caso de los niños, de los jóvenes que están estudiando, también en el caso de los que están yendo presencialmente, pues a estudiar al colegio, a la escuela, y los que están virtualmente, pues a enfrente de la computadora, ¿verdad? Pero siempre que nosotros nos movemos o siempre que hacemos un movimiento, lleva un propósito y un destino. Entonces, cuando la iglesia se debe de movilizar, también tiene un propósito para hacerlo y un destino. Pero esa movilización, hermanos, siempre debe de empezar en algún punto. ¿Y en qué punto comienza la movilización de la iglesia? En Juan capítulo 1, versículo 1, si podemos leerlo, ahí mismo, en el libro de Juan. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, hermanos, es la persona que da inicio a todo lo que nosotros conocemos. Con la creación. Al momento de que Él empieza y realiza la creación, y lo podemos ver en Génesis también, ahí Él empieza a realizar esa movilización que se extiende hacia nosotros. Entonces la movilización empieza con Dios y pasa también por Jesús. Jesús, para poder hacer el trabajo de las misiones, tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar allá arriba donde Él estaba, el cielo, y venir a la tierra, despojarse de todo lo que Él tenía y venir a esta tierra en el cuerpo del ser humano. Y Cristo hizo esa movilización. Y también Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él se movía de un lugar a otro, predicando. Si nosotros leemos todos los evangelios, podemos ver que cuando Cristo comenzó su ministerio, incluso desde antes, Él se movilizaba. Él se movilizaba de un lugar a otro y no se quedaba solamente en un lugar. Y después de que la movilización pasó por Cristo, Cristo lo trasladó a la iglesia, a los discípulos. Y eso se extiende hasta nosotros, como iglesia, como congregación. Y podemos ver incluso que Cristo no sale a otros países a predicar, pero los discípulos sí lo hicieron. Bueno, en el caso de Pablo, el misionero, sí salió a otros lugares. Y entonces esa movilización se fue dando a lo largo de la historia, desde Dios, Jesús, hasta llegar a la iglesia. Y Jesús vino y sabía que esa movilización no se debía detener. Y entonces la encargó a la iglesia. Y podemos leer aquí en el primer versículo que leímos, que Jesús dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos creen acá que Dios los eligió, hermanos? ¿O ustedes están aquí por pura coincidencia, o por casualidad, o porque ustedes dicen: no, pues a mí me plació venir y yo vine? No, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, es porque Jesús se fijó en nosotros y Él permitió que nosotros viniéramos.
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los elegí para que se queden ahí nada más, ya los elegí y ustedes ya me aceptaron y hasta ahí. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, los elegí y los he puesto para que vayan, ir, poder levantarse, podernos mover del lugar en el que estamos. Que vayamos y que llevemos fruto. Pero no solamente que nosotros llevemos fruto, sino que ese fruto que nosotros llevemos permanezca. Y entonces Pablo también hacía este ejemplo de que nosotros, como personas que predicamos, como personas que llevamos el evangelio, vamos a ir sembrando esa semilla. Y esa semilla va a llegar a dar fruto. Pero nosotros debemos de tener cuidado que esa semilla permanezca, trabajar para que esa semilla dé fruto. Pero eso solamente lo vamos a poder hacer si nosotros nos levantamos y vamos. Solo va a suceder si nosotros nos levantamos y nos movilizamos. Entonces, movilizarse para la iglesia significa cumplir con la gran comisión que Cristo nos dejó. Y involucrarnos en esa comisión. Pero si nosotros, hermanos, queremos llevar fruto, obviamente no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, hermanos. Nosotros solamente somos esos instrumentos que Dios utiliza para poder hacer su obra de salvación, su obra redentora en las demás personas. Entonces nosotros debemos de mantener vivo ese espíritu misionero en nosotros. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros, hermanos, nos quedamos quietos en un solo lugar, si nosotros no nos movilizamos, si nosotros no tenemos ese deseo de ir y predicarle a las personas, hermanos, nosotros no vamos a llevar fruto. Y yo les pregunto, si no llevamos fruto, ¿será que estamos haciendo el trabajo que Cristo nos encomendó? No lo vamos a estar realizando, hermanos. Necesitamos nosotros inquietarnos, levantarnos e ir a predicar. ¿Y para quién es este llamado? Como decía al principio, este llamado es para todos. Quiero que levanten la mano aquí. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Amén. Somos iglesia de Cristo, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Yo le voy a pedir que podamos leer 1 Pedro 2:9. Aquí nos dan un listado de lo que la iglesia de Cristo es. Es un versículo muy conocido por nosotros. Yo quiero que cada vez que yo diga un aspecto de los que la Biblia dice aquí que la iglesia es, ustedes digan amén, porque eso es lo que somos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Somos linaje escogido. Real sacerdocio. Amén. Nación santa. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Pero para qué, hermanos?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué bonito es leer este versículo, hermanos. Qué bonito es leer este pasaje, porque vean en el lugar en el que Cristo nos coloca. Y nos dice: ustedes son linaje escogido. Yo los escogí, como ya habíamos leído al principio. Son sacerdotes, ustedes son sacerdotes de Cristo. Son nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y déjeme decirle que cuando yo leo este versículo, y muchas veces cuando nos topamos con algunas personas que nos ofenden, que nos dicen palabras que nos hacen daño, o a veces nos hacen sentir que somos tontos, unos ceros a la izquierda, que no valemos nada, y nos empiezan a quitar ese valor, y que venga esta palabra y que nos diga: no, ustedes son linaje escogido, ustedes son de la realeza, ustedes pertenecen a una nación santa, no a una nación terrenal, sino que a una nación eterna, a una nación celestial. Y no son cualquier pueblo, son el pueblo de Dios. Y vean ese valor que la palabra de Dios nos transmite como iglesia de Cristo. Pero todo eso, hermanos, Dios nos dice que es para que nosotros anunciemos. Entonces, hermano, usted se siente linaje escogido, se siente real sacerdocio, siente que es parte de una nación santa y de un pueblo que es de Dios. Debe de anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel hermano que nos sacó de aquel lugar en el que nosotros estábamos perdidos, de aquel agujero, o como nosotros vemos en el hijo pródigo, de aquel lugar donde estaban los cerdos, de ese lugar donde nosotros estábamos perdidos, ciegos, sin salvación, hermanos. De ahí Dios nos sacó. Haga memoria, hermano. ¿De dónde lo sacó Cristo? Y vea, y ahora lea dónde lo tiene colocado. ¿Está anunciando usted todo lo que Cristo, todo lo que Dios ha hecho en su vida? De las obras maravillosas que Dios ha hecho en su vida, del cambio maravilloso que Dios ha hecho en su vida. Y podemos decir muchas veces: hermano, si usted me conociera o me hubiera conocido como yo era antes, y ahora me desconoce totalmente porque Cristo me cambió. Porque Dios así obra, Cristo así obra en nuestras vidas, hermanos, pero lo hace también con el propósito de que nosotros demos ese testimonio, de que nosotros nos levantemos y prediquemos y hablemos. Cristo hizo un cambio en mi vida y lo puede hacer en tu vida también. Así como estabas tú, así me encontraba yo. Esos vicios que tenías tú, esos vicios tenía yo, pero Cristo me transformó, Cristo me cambió. Es cierto, yo tampoco no creía en Dios, pero Dios cambió mi manera de pensar, Dios cambió mi corazón y me quitó ese corazón de piedra y puso en mí un corazón sensible a su Espíritu Santo. Esa es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y es lo que nosotros debemos de predicar, hermano, es lo que nosotros debemos de hablar. Y aquí dice la palabra de Dios: para que anuncien. Anunciar, hermanos, su significado etimológico significa
dar públicamente un anuncio, dar públicamente una noticia. Si a nosotros nos dicen anuncien, quiere decir que yo me voy a levantar, voy a ir con las personas, voy a ir con público, aunque sea una sola persona, o varias personas, o miles, y hablarles del amor de Dios, hablarles de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, si usted en un momento vino y dijo: Señor, te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón, te reconozco como mi único Señor y Salvador, el llamado para movilizarse y hacer misiones es para usted. Si usted está en esta noche acá, hermano, el llamado es para usted, para que pueda levantarse, movilizarse e ir a hacer misiones. Es para todos, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. No solamente para las personas ya adultas, porque ellos ya saben hablar en público. No, hermanos, también para los pequeños. Ustedes como personas adultas deben de educar a sus hijos para que prediquen. Cuando estábamos trabajando en el Ministerio de Educación Cristiana y nos asignaban que organizáramos el servicio, ustedes se recordarán cuando pasaban niños a predicar aquí, al frente. Y uno decía: ¡ala, qué chulo! ¡Qué bonito! Pero muchas veces excluimos, hermanos, a los niños de poder compartir con sus amigos, de poder compartir con las personas que ellos comparten acerca de la palabra de Dios. O los jóvenes muchas veces se sienten chiviados de poder hablar, o a veces se sienten avergonzados de poder decirle a sus compañeros, a sus amigos acerca de lo que Cristo hizo. Entonces, hermanos, debemos de educar a las generaciones que vienen creciendo, para que ellos también sean movilizadores de la obra misionera. Porque esto es para todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, también significa movilizarnos, tomar la obra misionera como una vocación. Debemos de dedicar tiempo a la obra misionera. Tal vez no como lo hace la hermana Walfrad, tal vez no como lo hace el líder nacional el coordinador nacional de misiones, o tal vez no como lo hacen los misioneros que salen de los países y van a otros. Pero sí dedicar tiempo para orar, dedicar tiempo para pedir por los misioneros, dedicar tiempo para poder venir a la congregación y poder participar de estas actividades misioneras. Es necesario hacerlo. Entonces, se nos presentan desafíos también para nosotros, hermano. Esta verdad que estamos escuchando en esta noche nos desafía entonces a poder orar. Dios en esta noche, hermano, los está desafiando a orar por las misiones. No solamente cuando venga al servicio misionero, sino que también cuando esté en su grupo celular, cuando esté haciendo su devocional en la casa, cuando usted esté haciendo su devocional individual, o en algún momento que Dios le ponga en su corazón poder orar por las misiones, hágalo. No sabemos las necesidades que están pasando algunos misioneros, tal vez en ese preciso momento que Dios le ponga en su corazón orar por ellos. Que muchas veces salimos del servicio misionero y nos olvidamos ya de orar por los misioneros, y ya no lo hacemos.
o por las misiones? Entonces es un desafío para usted, hermano, poder orar por los misioneros. También un desafío poder invertir por la obra misionera a través de las ofrendas. Lo podemos hacer. También poder aprender, capacitarnos sobre las misiones. Aquí en la iglesia se ha compartido información acerca de los campos misioneros, de los proyectos misioneros que se realizan, sobre cómo podemos hacer misiones como iglesia. El año pasado, si ustedes se recordarán, se les daba un trifoliar con las informaciones y algunos lo leían, otros solo lo doblaban y lo guardaban. Yo decía, Señor, yo confío que lo van a leer en su casita. Pero debemos de aprender acerca de las misiones. Debemos también ir a campos misioneros. Hermano, nos está mandando a otro país. No, hermano, aquí en Aldeas San Rafael, Tierras del Pueblo, hay un campo misionero levantándose. Y yo le animo, hermano, vamos a estar agregando actividades para que usted y toda la iglesia se pueda integrar en ese trabajo misionero y que podamos apoyar a la hermana Walfra. Amén. Eso, amén. Los desafío, hermanos, entonces a poder integrarse en este trabajo que no va a terminar hasta que Cristo venga, o hasta que nos llame a su presencia para nosotros. Los desafío, hermanos, para que nosotros nos podamos levantar como una iglesia, que nos podamos levantar con el poder del Espíritu Santo y que podamos movilizarnos. Y que podamos siempre buscar hacer esa comisión que Cristo nos designó. Y si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros pertenecemos a esta congregación, hermanos, es nuestra responsabilidad poder hacerlo, poder levantarnos, movilizarnos e ir a predicar ahí donde usted trabaja, ahí donde usted convive con su vecino. Movilícese, hermano, movilicémonos, porque solo así, hermanos, vamos a poder llevar a cabo esta gran comisión que hacemos. Ponga en su cabeza la figura de un ejército. Cuando el ejército necesita defender un lugar, se movilizan. ¿Será que solamente 2? ¿Solamente 3? Solamente el coronel va a la batalla, pobrecito. Ahí van todos, hermanos, los soldados, a defender, a pelear. Y hermanos, esto también es una guerra que nosotros tenemos, porque el enemigo, hermanos, no quiere que nosotros prediquemos. A él no le agrada que nosotros estemos hablando acerca de la salvación. Él prefiere que estemos calladitos, sentaditos, que lo haga alguien más. Entonces, hermanos, es un desafío para que usted pueda levantarse, para que usted pueda pedirle a Dios: Señor, por favor, pon en mí ese querer ir a hacer misiones. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a pedir en esta noche que Dios nos haga una congregación movilizadora de las misiones. Y creo que los mensajes
que se van a estar dando en este año en los servicios misioneros van a ir enfocados en eso, a que usted se motive para poder movilizarse, y no solamente va a quedar con animarlos o aconsejarlos o decirles, sino que también lo vamos a poner en práctica, hermano. En algún momento su líder se va a acercar a usted y le va a decir: necesitamos de su apoyo, necesitamos que usted vaya al campo de Tierras del Pueblo a ayudarnos. Y ustedes, como pueblo de Dios, como nación santa, como linaje escogido y real sacerdocio, se va a movilizar. Amén. Señor Jesús, Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú hablas a nuestra vida, Señor Jesús, y porque tú siempre nos retas, Señor, con tu palabra. En esta noche, Señor Jesús, aprendimos lo que es una iglesia movilizadora. Esa movilización, Señor, que comenzaste con el trabajo que hiciste acá en la tierra, Señor Jesús. Así como te movilizaste, Señor, no solamente para dejar tu reino, Señor, no solamente para predicar, Señor, sino que también, Padre, cuando te movilizaste cargando esa cruz y morir por nuestros pecados, con esa misma pasión, Señor, nosotros queremos servirte. Con esa misma pasión, Señor, nosotros queremos movilizarnos, Señor, queremos levantarnos e ir, Señor, a hacer ese trabajo que tú nos has encomendado, Señor Jesús. Yo te pido por tu pueblo, yo oro, Señor, ahora por tu pueblo, Señor Jesús, por esta congregación, que tú puedas colocar en el corazón y en la mente de ellos, Señor Jesús, ese deseo de poder hacer misiones, Señor, de poder trabajar de una manera conjunta, Señor Jesús, porque es una responsabilidad nuestra poder hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a que tengamos todos esa misma visión, Padre amado, y que podamos hacer el trabajo que tú nos has encomendado y que llevemos mucho fruto, Señor, porque no queremos ser una iglesia, Padre amado, que no dé fruto, Padre. Queremos ser una iglesia, Señor, que lleve mucho fruto, Padre Santo, una iglesia que predique, una iglesia, Señor Jesús, que vaya donde se necesita, Padre amado, y que no solamente sean 2, 3 hermanos, sino que sean todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.